Lo que acaba de pasar durante las pruebas privadas previas al Gran Premio de Mónaco ha dejado a todo el paddock de la Fórmula 1 completamente desconcertado. Te prometo que lo que ocurrió entre Franco Colapinto y Pierre Gasly no solo está dando de qué hablar en Alpine, sino que ha generado un terremoto interno que nadie vio venir. Quédate hasta el final, porque lo que Flavio Briatore hizo después de ver los tiempos de Colapinto es tan inesperado que podría cambiar el destino de Alpine para siempre. Todo comenzó como un simple test, uno de esos días en los que los equipos aprovechan para afinar pequeños detalles en simuladores privados o circuitos poco visibles para la prensa. Pero esta vez no fue en un trazado cualquiera. Las escuderías se encontraban en un shakedown autorizado discretamente en el circuito de Montecarlo, apenas 3 días antes del inicio del fin de semana de Gran Premio, en una de esas raras ocasiones donde la FIA permite ciertas actividades bajo condiciones estrictas de confidencialidad. Alpine había convocado a Pierre Gasly, su piloto titular, para una serie de vueltas de simulación de carrera con configuración media de combustible. Pero lo que nadie esperaba es que Franco Colapinto, el joven talento argentino vinculado al programa de desarrollo de Alpine, también estaba invitado. En principio, iba a rodar con un coche ligeramente adaptado, más limitado, sin telemetría completa y sin acceso al paquete de actualizaciones que sí tenía Gasly. Sin embargo, todo eso cambiaría en cuestión de minutos. Las primeras vueltas transcurrieron sin mayores sobresaltos. Gasly marcaba tiempos sólidos, aunque no espectaculares. El coche parecía estable, pero los ingenieros no terminaban de estar satisfechos con la tracción en la salida de la curva de Loos ni con el comportamiento en la chicane del puerto. Colapinto, por su parte, esperaba en boxes, concentrado, sin intercambiar más palabras que las mínimas con su ingeniero de pista. Nadie, absolutamente nadie, prestaba demasiada atención al joven argentino. Hasta que salió a pista. Desde el primer giro, Franco dejó claro que no había venido a pasear ni a tomar datos. Su enfoque era clínico, quirúrgico. En la primera vuelta de instalación ya igualó los parciales de Gasly en 3 sectores. Para la tercera vuelta lanzada, Colapinto ya estaba rodando medio segundo más rápido que el piloto francés, con un coche teóricamente menos competitivo y sin el compuesto más blando disponible. Las caras en el muro de Alpine comenzaron a cambiar de expresión, primero incredulidad, luego preocupación y por último, una mezcla de fascinación y desconcierto. La radio de Gasly empezó a calentarse. El francés preguntaba por las condiciones de pista, por posibles errores de cronometraje o incluso por alguna diferencia en los mapas de motor. Su tono no era agresivo, pero sí nervioso. Mientras tanto, Colapinto bajaba otra décima en el segundo sector y marcaba récord absoluto en la curva de Tabac, donde tradicionalmente los pilotos más experimentados logran exprimir el límite sin tocar el muro. La diferencia se volvió insostenible, 7 décimas por vuelta durante 5 vueltas consecutivas. Fue entonces cuando Briatore, quien recientemente había retomado un rol más activo como asesor estratégico dentro de Alpine, llegó al paddock privado. Había escuchado rumores sobre los tiempos de Colapinto y, como suele hacer, no perdió el tiempo con intermediarios. Se plantó frente al monitor principal, pidió la comparativa directa entre Gasly y Colapinto y exigió una explicación. Lo que vio lo dejó, en palabras de uno de los mecánicos presentes, sin habla por primera vez en su vida. Briatore observó cómo Franco no solo destrozaba los tiempos de Gasly en seco, sino que cuando la pista comenzó a cambiar levemente por humedad en algunas zonas, producto de la brisa marina típica del puerto de Mónaco, el argentino ajustó su trazada con una inteligencia de carrera que parecía sacada de un veterano con 10 años de experiencia en Fórmula 1. Mientras tanto, Gasly comenzó a cometer errores. Bloqueó neumáticos en la curva Mirabeau, se fue largo en la rascase y pidió volver a boxes antes de tiempo. Para Alpine, lo que era un simple test se transformó en una pesadilla para su piloto titular y una oportunidad inesperada para el argentino. Briatore, visiblemente afectado, pidió silencio total en la sala de ingeniería y luego lanzó una frase que retumbó entre los técnicos: «Este chico no es una promesa, es una realidad. Y lo quiero el sábado». Las miradas se cruzaron, los murmullos empezaron y las implicaciones fueron inmediatas. ¿Acaso Colapinto podría disputar los entrenamientos oficiales del GP de Mónaco en lugar de Gasly? ¿Acaso Alpine estaba considerando un cambio en plena temporada? La pregunta que nadie se atrevía a hacer en voz alta comenzó a flotar en el ambiente. Algunos ingenieros empezaron a revisar la reglamentación FIA sobre sustitución de pilotos antes del viernes. Otros comparaban los datos de telemetría con una mezcla de incredulidad y admiración. Gasly, por su parte, se encerró en el hospitality sin hacer declaraciones. Los medios aún no tenían idea de lo ocurrido, pero el paddock entero empezaba a hervir. Y lo más insólito no fue la diferencia de ritmo. No fue la precisión quirúrgica de Colapinto en un trazado tan técnico como Mónaco.
No fue la reacción de Briatore, ni siquiera el silencio sepulcral de Gasly. Fue lo que hizo Colapinto al bajarse del coche. Caminó directo hacia el box de ingenieros, pidió un informe completo de su stint, y luego pidió ver también los datos de Gasly. Su objetivo no era alardear. Su enfoque era genuinamente técnico. Dijo, textual, necesito entender dónde está perdiendo tiempo él. Quizá yo también puedo aprender algo. Esa humildad, sumada a una demostración brutal de talento en pista, terminó de sellar lo que ya se comentaba con fuerza en los pasillos. Colapinto había humillado a Gasly en uno de los escenarios más exigentes del calendario, y lo había hecho con la serenidad de quien sabe que su momento finalmente ha llegado. Y justo cuando Briatore pidió que se detuvieran las simulaciones y se convocara a una reunión urgente con los jefes de equipo, alguien apareció en la sala de telemetría con una información inesperada. Y es justo allí donde las cosas se ponen aún más extrañas. Porque lo que ese ingeniero reveló no solo podría afectar el futuro de Gasly y Colapinto, sino también el contrato más secreto de Alpine. Ese ingeniero, de nombre reservado por razones contractuales, no entró al centro de control de Alpine con actitud desafiante ni buscando protagonismo. Pero lo que tenía en su tablet hizo que todos se pusieran de pie. Su voz fue clara, casi robótica por la tensión. He revisado la curva de potencia del coche de Colapinto. Hay algo que tienen que ver, ahora. Se proyectaron los datos en la pantalla principal. La sala enmudeció. Los gráficos mostraban una aceleración lineal perfecta, sin picos, sin pérdidas de torque, sin necesidad de ajustes de mapeo sobre el eje trasero, y lo más impactante, sin uso del MGUK durante el segundo sector. Es decir, Colapinto había marcado récords de vuelta sin siquiera usar la recuperación eléctrica de energía en una de las zonas más críticas del trazado. Para los ingenieros presentes, era como ver magia. Para Briatore, era una revelación. ¿Está fallando el sistema del coche de Gasly o el chico tiene un sexto sentido?, preguntó Flavio, sin apartar los ojos de la pantalla. No hay fallos. Revisamos los sensores y los mapas. Está todo bien. Simplemente Colapinto optimizó cada curva con una precisión inhumana, respondió el ingeniero. El dato no tardó en escalar hasta la dirección ejecutiva de Alpine. Laurent Rossi, aún con influencia interna a pesar de sus cambios de rol recientes, pidió una reunión de urgencia con Otmar Szafnauer y Briatore. El tema, evaluación inmediata del potencial competitivo de Franco Colapinto para calendario 2025 o antes. Y aquí empieza lo realmente escandaloso. Flavio Briatore, en un arranque de intuición o de estrategia, como él mismo lo definiría después, exigió ver el contrato de Pierre Gasly. Su objetivo no era encontrar cláusulas para rescindirlo, sino verificar una sospecha que llevaba días rondando su cabeza. ¿Acaso había una ventana legal para colocar a Colapinto como piloto titular antes del final de temporada? La respuesta fue más que sí, fue alarmante. Gasly, en un movimiento clásico de protección contractual, había firmado un acuerdo con Alpine que incluía una cláusula de rendimiento oculto. Una que estipulaba que si era superado por un piloto de la academia en más de 5 tests consecutivos, en igualdad de condiciones, Alpine tenía derecho a activarla y dejarlo fuera sin penalización económica. Hasta esa tarde en Mónaco, Colapinto ya había participado en 4 pruebas menores y una simulación interna. En todas, sin excepción, había sido más rápido que Gasly. Y con los resultados del test en Montecarlo, se cerraba el ciclo de 5 evaluaciones. Legítimamente, Alpine podía activar la cláusula y liberar su butaca. Nadie lo sabía. Ni los medios. Ni los fans. Ni siquiera el propio Pierre Gasly. Y fue entonces cuando Briatore dio el paso más polémico de toda la jornada. Pidió a su equipo legal que preparara una carta formal para activar la cláusula. No como represalia, ni como castigo, sino como respuesta estratégica a un escenario que nunca imaginaron. Un rookie argentino de 21 años que, sin experiencia en la F1, había hecho pedazos a su piloto estrella y además lo había hecho con una actitud de campeón mundial. No estamos despidiendo a Gasly, aclaró Briatore. Estamos abriendo la puerta a un nuevo líder. No se trata de sentimientos. Se trata de resultados. El ambiente en el box era irrespirable. Algunos miembros del equipo eran fieles a Gasly, quien desde su llegada había trabajado sin descanso para adaptar el coche a su estilo de conducción. Otros, más pragmáticos, ya veían en Colapinto una oportunidad histórica para construir algo grande desde cero. Las tensiones internas estaban al borde de explotar. Pero todo quedó eclipsado cuando, pasadas las 7 de la tarde, un mensaje privado de Fernando Alonso llegó al teléfono personal de Briatore. Sí, Fernando Alonso. El contenido del mensaje fue filtrado minutos después por un insider del paddock que no pudo contener la sorpresa.
El bicampeón español, amigo de Briatore y excompañero de Gasly en muchos combates indirectos por la pista, escribió algo que dejó a todos en shock. Flavio, no dejes pasar esto. Yo he corrido contra jóvenes muy buenos, pero lo que vi de Colapinto hoy es otra cosa. No lo compares con Lando, ni con Piastri. Este chico es Senna con cerebro de ingeniero. Esa frase fue suficiente para sellar la decisión en la mente de Briatore. El documento sería preparado. Colapinto estaría bajo revisión oficial para ocupar una plaza titular antes del Gran Premio de Bélgica. Sí, Bélgica. Porque aunque Mónaco fuera inminente, el equipo legal necesitaba al menos un GP de margen por cuestiones técnicas. ¿Y Gasly? Nadie sabía dónde estaba. Algunos dijeron que había salido del circuito por una puerta secundaria. Otros, que estaba reunido con su manager preparando una defensa legal. Pero hubo un rumor que empezó a tomar fuerza y que nadie se atrevía a confirmar, que Pierre había enviado una solicitud urgente a Helmut Marko para regresar a Red Bull como piloto de reserva. Una jugada desesperada, o estratégica. Mientras tanto, Franco Colapinto caminaba por el paddock con una sonrisa tímida, aún vestido con su mono ignífugo, saludando a mecánicos, ingenieros y hasta fans que apenas sabían pronunciar su apellido. No había arrogancia en su paso. Solo la tranquilidad de alguien que acababa de cambiar su destino con sus propias manos, sin necesidad de escándalos ni declaraciones. Pero justo cuando todo parecía decidido, una llamada interrumpió la calma de Briatore. En la pantalla de su móvil apareció un nombre inesperado. Uno que no estaba en el radar, pero que tendría consecuencias devastadoras para la Fórmula 1 si lo que dijo era cierto. La llamada entró a las 7:37. Briatore, aún con la mirada clavada en la telemetría de Colapinto, no reconoció de inmediato el número en pantalla, pero contestó sin dudar. Al otro lado de la línea, con voz pausada pero con una carga de tensión difícil de ocultar, habló alguien que no necesitó presentarse, Luca De Meo, presidente del grupo Renault. Flavio, no puedes hacer oficial nada esta noche. Necesitamos hablar. Y lo que tengo que decirte no puede salir de esta conversación. Briatore, acostumbrado a lidiar con crisis, apenas levantó una ceja. Pero lo que escuchó en los siguientes minutos lo dejó más helado que cualquier cifra de telemetría. Según De Meo, existía un informe interno de alta confidencialidad que había llegado a la dirección del grupo hacía apenas 2 semanas, pero que por cuestiones políticas aún no había sido compartido ni con el equipo de Fórmula 1 ni con la FIA. El contenido de ese documento era explosivo. El informe, elaborado por un equipo de analistas técnicos externos que auditan regularmente los programas de desarrollo del grupo Renault, detectaba irregularidades en las sesiones de test en las que Colapinto había participado durante los últimos 3 meses. No se trataba de trampas directas ni de dopaje tecnológico, sino de algo aún más sutil y potencialmente más dañino: acceso no autorizado a información privilegiada sobre el software de control del ERS, Energy Recovery System, de otros equipos. Incluido Red Bull. ¿Cómo había ocurrido? Todo apuntaba a un exingeniero del equipo de simulación de Milton Keynes que, tras ser despedido, fue contratado por una empresa satélite de ingeniería que ahora colaboraba con el equipo de desarrollo de Alpine. Al parecer, ese ingeniero había introducido variables en el sistema de simulación de Colapinto que replicaban parámetros de rendimiento de la unidad de potencia de Honda, sin que nadie, ni siquiera Colapinto, lo supiera. Es decir, Franco podría haber estado corriendo con una ventaja indirecta, sin saberlo, una simulación de comportamiento del coche basada en un modelo híbrido entre Alpine y Red Bull, que explicaría su rendimiento inusualmente perfecto, especialmente en gestión eléctrica y tracción en curvas lentas. Flavio, no te estoy diciendo que el chico hizo trampa, aclaró De Meo. Te estoy diciendo que, si se descubre, la FIA puede declarar inválido todo lo que ha hecho hasta ahora. Y si activas la cláusula de Gasly hoy, podríamos enfrentarnos a una guerra legal con consecuencias incalculables. Briatore apretó el teléfono con una rabia silenciosa. Por un lado, tenía al piloto joven más prometedor que había visto desde Fernando Alonso. Por otro, una bomba a punto de explotar y una directiva que no quería manchar su imagen corporativa en medio de una investigación ética. La tensión era insoportable. Decidió convocar a una última reunión esa misma noche. A ella asistieron Colapinto, su ingeniero principal, los directores legales del equipo y un representante de la FIA que, casualmente, ya había sido alertado por otro equipo rival, probablemente Red Bull, sobre el extraño rendimiento de Alpine en los test privados. La pregunta que lo cambió todo vino directamente de uno de los abogados de la FIA. ¿Colapinto tuvo acceso a datos que no fueran proporcionados por Alpine? El argentino respondió con total serenidad. Yo manejo el coche, no el software. Nunca he pedido ni he visto mapas de otros equipos. Esa frase,
tan honesta como simple, hizo que los presentes comenzaran a mirar no al piloto, sino al equipo técnico. En cuestión de minutos, la conversación cambió de rumbo. Ahora el foco no era Franco, sino los ingenieros que diseñaron su simulador. La investigación oficial se puso en marcha. Alpine, obligado por reglamento, emitió un comunicado asegurando que colaborará con total transparencia. Pero lo más impactante llegó al final de la reunión. Briatore, tras guardar silencio largo rato, habló con la frialdad de quien ha visto lo mejor y lo peor del deporte. Colapinto no será inscrito para Mónaco. No porque no lo merezca, sino porque aún no es el momento. No voy a arriesgar su carrera por culpa de una trampa ajena. Pero si la FIA concluye que todo fue limpio, entonces nadie lo va a detener. La noticia no tardó en llegar a la prensa, aunque de forma distorsionada. Algunos medios titularon que Colapinto había sido bloqueado por la FIA. Otros insinuaron presiones de Gasly para mantener su asiento. En realidad, la verdad era mucho más compleja y delicada. Un fenómeno como Colapinto había emergido con tanta fuerza que el sistema entero de la Fórmula 1 estaba tambaleando ante él. Mientras tanto, en las sombras, equipos como Aston Martin y McLaren ya preguntaban por su disponibilidad para 2026. Y Helmut Marko, molesto por la sospecha de uso indebido de datos de Red Bull, amenazaba con llevar el caso hasta el Tribunal de Apelación Internacional de la FIA. La guerra no había hecho más que comenzar. ¿Y Franco Colapinto? Él volvió esa noche al hotel más humilde del paddock, como siempre, sin guardaespaldas ni séquitos. Solo, tranquilo, con su laptop bajo el brazo. Dicen que pasó horas viendo repeticiones on-board de Senna en Mónaco. Porque si algo tiene claro este joven prodigio, es que su talento no necesita trampas ni controversias para brillar. Lo que ocurrió hoy es solo el comienzo. Porque si la investigación de la FIA confirma que Colapinto no tenía conocimiento de ninguna ventaja indebida, su ascenso será inevitable. Y entonces, no será solo Gasly quien tema por su asiento, sino toda una generación de pilotos que jamás imaginaron que el mayor peligro para su carrera vendría desde la Argentina. Franco Colapinto no destruyó solo a Gasly. Hoy, sin quererlo, destruyó el sistema de confort de toda la Fórmula 1. Y lo que viene, es imposible de detener.